Luego de un año sin prácticamente actualizar sus tabletas, en el 2024 la compañía lanzó su nueva iPad Pro y su nueva iPad Air, y en este video estaré analizando toda la línea de tabletas de Apple para decirte cuál debes comprar este año. Así que comencemos. Vayamos en orden de precio y hablemos de la iPad de 10ª generación. Como esta tableta es la más económica de Apple, pues llega con ciertas limitaciones que debes de saber antes de comprar esta tableta. Lo primero que debes de saber es que su pantalla no es laminada, y eso significa que hay un espacio entre el cristal y la pantalla, algo que no es técnicamente malo, pero sin duda alguna es una diferencia comparada con las otras tabletas que vende Apple. Otra gran diferencia es que la iPad de 10ª generación es la única que tiene una funda oficial de Apple con un teclado que tiene un soporte en la parte trasera y entonces el teclado al frente, algo que es un poco diferente a los otros teclados que vende Apple. Esto significa que es un poco más económico que los Magic Keyboard que vende Apple para la iPad Pro y la iPad Air, pero también ocupa más espacio en la mesa y también es un poquito más difícil de utilizar en tus piernas. Si hablamos del Apple Pencil, puedes utilizar varias opciones con esta iPad de 10ª generación, como el modelo con el puerto USB tipo C, que puedes obviamente utilizar sin ningún problema, pero no se cargará magnéticamente, aunque lo puedes colocar en esta parte superior de la tableta, ya que como es de metal pues se estará pegando utilizando imanes. También puedes utilizar el Apple Pencil de primera generación, pero para poder cargarlo necesitarás utilizar un adaptador, ya que esta tableta llega con un puerto USB tipo C y este lápiz utiliza el pasado puerto Lightning de Apple. Por lo demás, la iPad 10 es una tableta con un diseño moderno, también se actualizó recientemente, así que tiene muchos años todavía de servicio y de actualizaciones para aquellas personas que quieran comprar la tableta más económica que vende Apple. Pasemos ahora a la tableta más pequeña de Apple, pero no la más económica, la iPad mini. Esta tableta ya lleva varios años en el mercado y no ha recibido una actualización, así que es posible que este año o el próximo veamos una nueva iPad mini con nuevos procesadores y otras mejoras. Sin embargo, si piensas comprar esta tableta, para quien realmente es una buena alternativa, considero que es para aquellas personas que quieren pagar más por una tableta más pequeña, ya sea porque quieren utilizarla para leer libros, cómics, dibujar, en fin, quieren una tableta que pueda hacer prácticamente lo mismo que cualquiera otra, pero sin tener que tener una tableta con una pantalla tan grande. Lo bueno de la iPad mini es que puedes utilizar el Apple Pencil de segunda generación, que se carga magnéticamente para que la puedas utilizar para tomar notas, pero la parte más débil de esta tableta sin duda alguna es su pantalla. En mi opinión, la pantalla no es de tan buena calidad comparada con su precio, y aunque sí tiene un buen desempeño, lo más importante para mí en una tableta es su pantalla, y por lo menos que esta iPad mini se queda bastante atrás comparada con las otras alternativas que vende Apple. Por $500 por 64 GB de almacenamiento, considero que esta tableta está bastante anticuada en cuestión de lo que recibes por precio y almacenamiento comparada con las otras tabletas, así que solamente debes comprarla si para ti es muy importante tener una tableta bastante pequeña y que puedas hacer lo mismo que puedas hacer en otras tabletas de Apple. Hablemos ahora de la iPad Air, la cual considero que es el modelo perfecto para la gran mayoría de las personas si es que tienen el presupuesto. Digo que es la tableta perfecta porque tiene una pantalla bastante grande, también la pantalla está laminada, es decir, no hay un espacio entre el cristal y la pantalla, y ahora en el 2024, si quieres una pantalla aún más grande, puedes comprar el modelo de 13 pulgadas. También llega con un procesador de la serie M, el cual obviamente trae un buen desempeño, pero también trae la función de Stage Manager, que te permite tener una experiencia prácticamente de una computadora regular cuando conectas esta tableta a un monitor. Si eres de aquellas personas que quieren utilizar un Apple Pencil ahora con la iPad Air, puedes utilizar el Apple Pencil Pro, el cual llega con varias funciones interesantes como el menú flotante, el sistema de vibración, y que obviamente puedes cargarlo magnéticamente en el lado de esta tableta. También, si tienes el dinero, puedes comprar el Magic Keyboard, el cual ofrece una experiencia bastante buena de teclado como también de trackpad, aunque también hay otras alternativas económicas como las que puedes encontrar de parte de Logitech. En fin, la tableta es excelente en cuestión de especificaciones, desempeño y pantalla, y por su precio de entrada de $600 con 128 GB de almacenamiento, creo que es más que suficiente para la gran mayoría de las personas.
Pasemos ahora al tope de línea y hablemos de la iPad Pro con el procesador M4, la cual solamente debe ser comprada, en mi opinión, si cumple ciertos requisitos. El primer requisito es que seas una persona que valora mucho la pantalla de su tableta, ya que la iPad Pro llega con una pantalla OLED para darte unos negros bastante oscuros y una brillantez bastante alta. Y el segundo requisito, diría yo, es que si eres una persona que vive de lo que hace en una tableta, ya sea porque dibujas o trabajas a la hora de moverte mucho, de tener que viajar, etcétera, si consideras todos esos factores, pues quizás esta iPad Pro con el procesador M4 puede ser una alternativa buena para ti. Digo esto porque el modelo más pequeño, el de 11 pulgadas, comienza en $1000 y aunque sin duda alguna es sumamente delgada y sumamente poderosa, considero que puedes hacer prácticamente el 99% de lo que puedes hacer con esta iPad Pro en las otras tabletas que cuestan obviamente mucho menos dinero. Obviamente hay cosas exclusivas de esta tableta como el nuevo Magic Keyboard, que tiene un diseño de metal, un trackpad un poco más grande con el sistema de vibración, así que esos son sin duda alguna otros factores bastante buenos para esta iPad Pro, como también el puerto USB tipo C con la tecnología de Thunderbolt para que puedas pasar archivos bastante pesados rápidamente a esta tableta. Sin embargo, estos factores son bastante mínimos cuando hablamos de lo que es una experiencia de una tableta, así que si eres una persona que necesita pasar muchos archivos porque edita videos en su tableta, pues quizás entonces tú eres una persona que debes comprar esta iPad Pro con el procesador M4. Ya te conté todas las opciones de tabletas nuevas que puedes conseguir directamente desde Apple, pero un aspecto importante que quizás debes considerar es comprar una iPad usada o que también sea remanufacturada. En mi experiencia, Apple es tan buena en cuestión de la calidad que puedes comprar una tableta de hace 3 o 4 años y como quiera vas a tener una experiencia bastante buena. Este año fue el año que yo cambié mi iPad Pro del 2018 por una iPad Pro del 2022 con el procesador M2, así que como puedes ver en este canal que yo cubro tecnología, no fue hasta el 2024 que seguí utilizando una iPad Pro del 2018 y ahora me compré una del 2022 con el procesador M2 que seguramente me estará durando por muchos años más. Ahora bien, yo entiendo que los mercados y las tiendas de diferentes países son un poco complicadas, pero si puedes conseguir alternativas usadas bastante buenas en cuestión de calidad o quizás alguna tienda vende un modelo remanufacturado, considera estas opciones porque puedes ahorrar mucho dinero por una tableta que como quiera está en buenas condiciones. En el caso de Estados Unidos puedes utilizar la tienda de Apple de productos remanufacturados, los cuales llegan a un descuento bastante bueno, y también en el caso de Amazon puedes encontrar productos a un precio reducido porque simplemente son alternativas remanufacturadas. Ahora bien, específicamente para Estados Unidos hay una página muy buena que yo utilizo constantemente, se llama Swappa, y ahí puedes conseguir alternativas usadas de personas que les gusta cambiar constantemente sus dispositivos, y ahí yo he comprado en múltiples ocasiones, así que altamente la puedo recomendar. En fin, comprar una tableta de Apple en el 2024 luego de ver esta guía no debe ser tan difícil. Considera qué exactamente necesitas de tu tableta, cuánto almacenamiento también necesitas y qué estarás haciendo quizás en el futuro para que puedas comprar un modelo que te pueda durar muchos años. De igual forma, si tienes alguna duda o pregunta, puedes hacérmela aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de ayudarte a que puedas conseguir esa alternativa perfecta para ti. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál tableta de Apple te piensas comprar en el 2024 y quizás durante los próximos meses. Si te gustó este video y te fue útil, dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.